Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Hoy hablaremos de megaproyectos, en concreto de murallas. No solo tenían función defensiva, sino que también eran símbolos de poder y riqueza para las ciudades que protegían. Son famosas las de Ávila, pero por ejemplo en Palma también contamos con una infraestructura de la época que cercaba toda la ciudad y la protegía de ataques turcos, británicos y franceses. Esta es la historia de un proyecto que empezó hace más de 1000 años y del que aún quedan restos, cuya ubicación les desvelaremos en un breve recorrido. Empezamos nuestro particular viaje por el tiempo. Tener una muralla en la antigüedad era cuestión vital. Dependía de ello en parte la propia supervivencia de la ciudad. Era, por poner un símil actual, casi como la cúpula de hierro de Israel, pero claro, al estilo medieval. Puede que al oyente le suenen típicas ciudades con murallas hoy en día intactas, como las de Ávila en España o las de la ciudad de Carcassonne en el sur de Francia. En Palma no nos quedamos atrás. Ahora, si piensan en las murallas de Ciutat, quizá solo les venga a la mente las murallas frente a la catedral, en el Parc de la Mar. Pero en su época, la capital mallorquina estuvo completamente cercada. Esta es la historia. Las primerísimas murallas de Palma datan de la friolera de la antigüedad o de la alta edad media. Las atribuyen a los romanos o a los bizantinos y abarcaban toda la ciudad más antigua, el barrio histórico y los alrededores de la Seu. No ha sobrevivido ninguna parte de esa muralla, y es que hablamos de una construcción que se llevó a cabo hace más de 1000 años. Fue la primera muralla de Palma, pero no la única, para nada. Sobre el año 1000, en tiempos ya de la Palma islámica, se construyó el segundo anillo amurallado. Los musulmanes llevaron a cabo una gran ampliación de la ciudad, que pasó de ocupar solo la zona de la catedral hasta llegar a lo que hoy son las avenidas. Aunque la zona que ocupaba era enorme, las murallas eran altísimas, pero también bastante finas. Y es que por aquella época aún no se disponía de cañones ni otra artillería que fuese tan potente como para provocar agujeros en la pared. En los intentos por conquistar las ciudades solían subir por las paredes hasta llegar al interior, de ahí que fuesen tan altas y tan finas. Este mismo recinto fue el que se encontró también Jaume I cuando conquistó Palma en 1229, entrando por la Porta de Santa Margalida. Los más conocedores de la historia y recovecos de Ciutat sabrán que en el carrer Sant Miquel, a la altura del número 66, hoy en día frente al FNAC, si se asoman a la cristalera se puede ver aún y en perfecto estado parte del bastionón de la puerta, donde guardaban el polvorín en la época medieval. De este segundo anillo, del de los islámicos, también nos queda la Porta d'Escamp, ahora en pleno proceso de rehabilitación para tratar de recuperar el puente y el foso. Pasan más desapercibidas dos de las que fueron las entradas de Ciutat a la Palma islámica: la Porta del Temple, hoy ya bastante degradada, y la Porta de la Mar, de origen islámico y con añadidos cristianos posteriores. La muralla de los musulmanes pervivió durante toda la época cristiana hasta 1576. El avance de la artillería en el siglo XVI dejó obsoleta la infraestructura. Empezó a sufrir constantes agujeros y daños por el viento, la lluvia y los ataques. Y es que los cañonazos, ahora sí, provocaban enormes agujeros en las finas paredes, lo que, en medio de las agresiones otomanas, sembraba el terror por las costas mediterráneas. Esto urgió a construir una nueva defensa para que la ciudad pudiera resistir a los ataques enemigos exteriores. Así se derribó la muralla musulmana y, aprovechando ese mismo trazado, se construyó una más gruesa y no tan alta. La primera línea de mar, el Passeig Sagrera y la zona de la Seu hasta la Porta d'Escamp, es un perfecto testimonio de ello. Bajo tierra, aunque aún a la vista, también se pueden encontrar restos de las partes inferiores del muro en el aparcamiento de Vía Roma, así como a lo largo de todo el torrent de Sarriera. Entre las innovaciones defensivas, cada ciertos metros se erigió un baluarte, como el baluarte de Sant Pere o el baluarte del Príncep. Con forma de puntas salientes, a los que se les sucedían un foso y una pared, se colocaban ahí los cañones para contraatacar. De hecho, es debido a esta colocación de los baluartes en las murallas lo que da forma al actual zigzagueo que tienen hoy las avenidas. Ahí donde hay una curva pronunciada, por ejemplo, donde estaba el antiguo edificio de San Ostra, al lado de Plaza España, había un baluarte defensivo, un punto de refuerzo para tener el recinto controlado y vigilado de posibles ataques. Sin embargo, en 1902 se acabó derribando toda la muralla, lo que construyeron los cristianos y los vestigios de la islámica del siglo XI. Querían abrir la ciudad, así que tiraron paredes y torres y soterraron las partes inferiores y los fosos, que hoy sirven como cimientos a los edificios de la primera línea de avenidas. Así acabaron siglos de historia, pero hoy afortunadamente aún quedan algunos rincones ocultos por ciudad de lo que en su día fue un megaproyecto para protegerla y que ha marcado sin duda el devenir histórico de la capital mallorquina. Acabamos aquí la dosis de historia de Mallorca de esta semana.
Si se han quedado con ganas de más o curiosos sobre las murallas que protegían Ciutat, pueden encontrar en una breve búsqueda por internet el recorrido por los restos de las murallas de Palma, en un artículo de última hora. Nosotros despedimos aquí este episodio. Nos escuchamos la semana que viene, con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo.